Buenas tardes o buenos días, depende de dónde nos estéis viendo, si es de América Latina o desde España, ¿eh? Y si preguntáramos, si saliéramos ahora a las calles del mundo, ¿no? Y preguntáramos por las cumbres del clima, pues seguramente la gente, obedeciendo a la opinión publicada, pues pensarían, bueno, esa cumbre sí, se reúnen ahí los gobiernos, los funcionarios, pero no hacen nada, ¿no? No acuerdan nada, ¿no? O van las empresas a hacer lobby y tal, ¿no? Y yo creo que, como ocurre muchas veces, la opinión publicada no refleja exactamente los hechos, ¿no? Porque hay gobiernos perezosos y funcionarios perezosos que no acuerdan lo debido, sí, pero una gran parte de los funcionarios y funcionarias que están allí, de los gobiernos, están por empujar la causa climática. Hay lobby de empresas, mala gente que lo que quiere es frenar los avances climáticos, sí, pero también hay lobby bueno de empresas que lo que quieren es construir acuerdos pioneros para empujar la causa climática, ¿no? Y desde luego lo que sí que hay es que a la gente yo creo que a veces no es tan consciente, es un ecosistema cívico mundial para el bien común, para empujar la causa climática, para mejorar el mundo, y las panelistas, que la mayoría son chicas, ¿no? Que participan en esta mesa redonda, forman parte de ese ecosistema de diplomacia cívica mundial para mejorar el mundo. O sea que, primero, muchísimas gracias, no solo por estar aquí, por participar en este webinar, ¿no? Sino también por hacer lo que hacéis. Que lo reconozcan los medios de comunicación o no es una cosa, pero desde luego, desde Comunidad por el Clima y desde ECODES, por supuesto que lo reconocemos mucho, ¿no? Y también gracias a la gente que os habéis apuntado, a la que estéis presentes, que no son los mismos, siempre se apuntan más de lo que luego la gente participa, ¿no? Y también a la mucha gente que lo veráis sin diferido, que son más de los que se han apuntado de los que están presentes. Y seguramente la gente que estáis ahí compartís con con estas maravillosas panelistas y Miguel, que se queda ahí en la en minoría. Felizmente hay mesas redondas donde hay mayoría de mujeres, ¿no? Y yo creo que compartís algo, que es que también la gente que está en este webinar, en este encuentro digital de América Latina y de España y de cualquier sitio, está aquí porque quiere mejorar el mundo, porque no quiere rendirse y dormir en brazos de la desesperanza climática, y quiere pelear hasta el final, ¿no? Porque una cosa es que las causas sean improbables y otra cosa es que, como son improbables, no peleemos por ellas, ¿no? Entonces, amigos y amigas, bienvenidos a este interesantísimo debate, porque en realidad forma parte del gran tema de la humanidad, que es la esperanza climática. Entonces, me parece que sigues vos, Filipín, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Víctor, por esa introducción que nos anima. Estoy segura que nos animará para todo ese conversatorio y para seguir hablando de las cumbres del clima. Me llamo Filipín y represento en ese webinar a no solamente ECODES, sino también a Envision COP, esa plataforma que trabaja sobre las cumbres del clima. Nosotros creemos en dos cosas. Primero, que las cumbres del clima son útiles porque son el foro, el sitio, la convención donde se puede coordinar la acción climática internacional. Y también pensamos que aunque esas cumbres y todo lo que viene con las cumbres es súper útil, todavía existen desafíos y retos. Uno de esos, que es el más famoso, es la implementación. ¿Cómo ponemos todo eso en marcha? Y es por eso que dentro de Envision COP trabajamos sobre la transparencia, el acceso a la información y sobre el seguimiento. Y ese webinar que organizamos hoy es una de las maneras de acercaros la información. Otra es la web que tenemos y, por último, también
tenemos un informe de seguimiento de todo lo que ha pasado en las cumbres del clima desde la COP26 en unos temas claves de reducción de emisión de metano, de salud, de adaptación, de financiación y más y más y más. Pero si ahora vamos a compartir el enlace hacia ese informe, pero si no tenéis tiempo de leerlo entero, os doy 3 claves que creo que os puede interesar al momento de seguir ese conversatorio. Primero es que sí, aunque a pesar de todo lo que decimos sobre las cumbres del clima, sí que existe una cierta continuidad. Un ejemplo es ese tema de salud que en la COP28 de Dubái fue un foco enorme de la cumbre. Ese tema viene y ha nacido con la COP26. Y en la COP26, COP27, COP28, cada año hemos hablado un poco más de salud. Así que veremos lo que pasará en la COP29. Segunda reflexión es que vemos que se multiplican los acuerdos paralelos, lo que viene además del acuerdo final con los países firmantes, se multiplican esos acuerdos y la ambición de esos también aumenta. Ahora la gran cuestión es si esos acuerdos pueden provocar ese cambio de modelo que necesitamos. Y por último, vemos que el gap entre el 1.5 es el límite que tenemos que respetar del calentamiento global y la CNDC, que son esos planes de acción climática de los estados, se está reduciendo. Pero es lo que vamos a ver también hoy. La gran cuestión es la implementación. ¿Cómo ponemos todo eso en marcha? Entonces, sin más retraso y sin hacer esperaros más, dejo el paso a Mariana Castaño, responsable de 10 Billions Solutions, para guiarnos en ese conversatorio. Muchísimas gracias, Filipinas, muchísimas gracias, Víctor, gracias Ambición COP y a CODES pues, por la invitación hoy y siempre a formar parte de vuestro encuentro y vuestros diálogos, porque hacéis mucho y muy bien por mantener esa esperanza climática. Me ha encantado, Víctor, esa manera a la que te has referido, cómo hay que mantener el entusiasmo, ¿no? A pesar de las malas noticias, no solo geopolíticas y económicas, sino también climáticas, porque bueno, hoy pues iba a decir, me he entretenido pero no es nada entretenido mirar los datos climáticos, en fin, es una preocupación en mirar dónde estamos a nivel de récord de calor y bueno, estamos a una horita de que se termine febrero y todo indica que va a ser el más caluroso nunca registrado desde que existen datos históricos, como también desgraciadamente lo fue enero, como lo fue el año 2023. Entonces, a pesar de todas esas malísimas noticias y a pesar de las frustraciones, ¿no?, con las que termina uno a veces las conferencias climáticas, porque si bien se dan pasos hacia adelante, a veces se tiene la impresión de que son pasos de tortuga, cuando lo que necesitamos son pasos de bota de 7 leguas. Pues bueno, hay que seguir adelante. Estamos en febrero, llevamos ya 2 meses entrado en el 2024. Hemos tenido tiempo para reflexionar de lo que se logró y lo que no se logró en la COP28 de Dubái y vamos a profundizar. ¿Qué es lo que se tendría que estar haciendo hoy en día para implementar esos acuerdos climáticos y qué expectativas tenemos puestas en lo que se viene? Que lo que se viene es otra conferencia climática. Este año será en Azerbaiyán. Recordemos un país que también, como fue el caso de Emiratos Árabes Unidos, pues es un país que exporta muchísimo producto, gas y petróleo, hidrocarburos, y el año siguiente será en Brasil, la COP de América Latina, que está levantando muchísima expectativa. Una breve introducción sobre mí. Soy Mariana Castaño Cano, periodista, comunicadora sobre cambio climático, fundadora de 10 Billion Solutions, una agencia de comunicación sobre pues, estos asuntos, cómo traducimos en un lenguaje que se entienda y que tenga impacto los problemas del cambio climático y sobre todo sus soluciones. Y hoy vamos a discutir de todo esto con 4 panelistas de lujo.
Tenemos con nosotros a Vera Estefanía González. Vera, muy buenas tardes. Vera, tú eres responsable de negociaciones internacionales en la Oficina de Cambio Climático de España. Muy buenas tardes. Tenemos también a Camila Fernández Silva. Camila, Camila, ¿dónde estás? ¿En Londres? ¿En América Latina? ¿Dónde te pillamos? Me encantaría decir en mi antigua casa, que era en la Patagonia, en el sur, pero estoy en Oxford Ok, circunstancialmente. en el Reino Unido. Bueno, pues nada, desde el Reino Unido una horita menos para ti, eso que nos gana. Camila, para quien no la conozca, es responsable pues, de engagement, que se dice, que es involucrar, básicamente involucrar a todo el que tiene que estar en la agenda climática mundial, y lo hace dentro del paraguas de los Champions, que son esos paladines climáticos declarados en el acuerdo propio, en el Acuerdo de París, ¿no? Tenemos también a Miguel Ángel Muñoz. Miguel Ángel, muy buenas, tú sí que estás en Madrid. En Madrid. En Madrid, muy bien, Miguel. Pues Miguel es responsable del Departamento de Políticas Climáticas y Alianzas de Iberdrola. Y bueno, pues una persona que conoce muchísimo el entresijo de las conferencias climáticas, porque está allí desde el primer día hasta el último siempre, ¿verdad? Aunque se alargue la cosa. Tenemos también a Adriana Vázquez de la asociación La Ruta por el Clima. Adriana, muy buenas. ¿Desde dónde nos estamos conectando contigo? Hola, buenos días desde Costa Rica. Ay, qué lindo Costa Rica, qué maravilla. Bueno, pues maravilloso maridaje entre este lado y el otro del Atlántico, pasando por Oxford, claro. Vamos sin más dilación a entrar en el meollo de la cuestión con Vera. Vera, que bueno, miembro del equipo de negociadores, que son, la verdad es que yo creo que voy de turista casi, o Miguel, somos turistas en comparación con lo que hace Vera, que ella sí que está ahí muchísimas horas trabajando en esos grupos de contacto y siguiendo todo lo que pasa en los diferentes streams, ¿no?, de negociaciones de cambio climático. Vera, se dice que el proceso de cambio climático es un proceso casi de estratos geológicos, ¿no? Pero que en realidad se conectan los unos con los otros, ¿no? Es que se termina una COP y olvidamos lo que se aprueba y vamos a ver lo que se aprueba en la siguiente, ¿no? Se quedan grupos de trabajo, se quedan muchísimos organismos también y fondos también climáticos, menos mal, que hay que poner en funcionamiento. Desde tu punto de vista, en lo relativo al objetivo del Acuerdo de París, que es mantener el calentamiento por debajo de 2 grados y lo más cerca posible de 1,5 grados, el ritmo de acuerdo al que se llega en la conferencia climática está alineado con esa urgencia física, lo que nos dice pues que estamos en un enero y en un febrero y en un año 2023 y probablemente un 2024 más caluroso que nunca. Muchas gracias, Mariana, y muchísimas gracias a Ambición COP, a ECODES, a la Comunidad por el Clima, a Víctor, porque después de oírle cómo nos ha presentado y cómo ha puesto en valor todo el trabajo que hacemos, me voy ya mucho más contenta hoy. Ya, la verdad es que vengo ya me he quedado con la estima mucho más alta, porque efectivamente, Mariana, tú también te lo conoces muy bien, echamos muchas horas durante las COPs, pero como tú también decías, echamos muchas horas entre las COPs. El trabajo no termina y ya estamos trabajando en distintos grupos, en talleres, en organizar posiciones, etcétera, etcétera. Así que efectivamente el trabajo no para. Sobre el proceso multilateral, es imprescindible. Es un proceso complicadísimo, con 198 partes a las que hay que poner de acuerdo, cada una con sus preocupaciones, sus prioridades, sus intereses, sus negociadores. Pero creo que es un foro clave, fundamental e imprescindible para resolver un reto tan global como es el cambio climático, y además de una manera bueno, pues democrática. Todos los países participan, todos los países tienen un voto y los votos valen lo mismo. Yo creo que lo que hay que analizar en este ejercicio es cuál es la trayectoria que ha habido en estas reuniones y dónde estaríamos si no hubiera un proceso multilateral. Cuando empezaron las COP se esperaba que la temperatura global aumentara entre 5 y 7 grados. Ahora hay estimaciones que nos llevan a escenarios de 2 grados, 2 grados y medio en función de los estudios. El informe del Programa para el Medio Ambiente
sobre la brecha en emisiones que publicó a finales del año pasado, dice claramente que antes de adoptar el Acuerdo de París, las emisiones iban a aumentar un 16% y ahora están previsto que aumenten alrededor de un 3%. Es decir, quiero decir, el balance yo creo que es un balance de éxito contando con el contexto que es y lo complicado que es. ¿Que es suficiente? No. Efectivamente, hay gaps, hay brechas en implementación. No estamos en escenarios alineados con el grado y medio. Mariana, tú estabas hablando del 2023 como el año más cálido y como el mes de febrero tiene pinta de que también el mes de febrero de este año tiene pinta también de que lo sea, pero bueno, yo creo que es que no quiere decir que no hayan hecho lo que para lo que estaban preparadas para hacer y que desde luego hay que construir sobre ellas. Ujú. Muchísimas gracias, Vera, por tú que lo conoces mucho, mucho más desde dentro, ¿no? Lo difícil que es llegar a un acuerdo. Una vez me acuerdo, Teresa Rivera, en el descuento de Katowice, hizo la comparación de una cena, ¿no? Imaginaros que la COP es como invitar a 200 personas, amigos, familiares, lo que sea, a una cena y todo el mundo se tiene que poner de acuerdo en el menú, o sea, menú único. Pues un poco lo mismo, ¿no? Salvando, por supuesto, las diferencias, pero es muy difícil, ¿no? Porque las realidades de los países y de los sectores dentro de los países son muy difíciles, los intereses pues no son los mismos, ¿no? Y ahí me voy a hablar con Camila, porque precisamente para conectar esos mundos, el mundo de las decisiones políticas a nivel gobierno y el mundo de la realidad económica y de los sectores productivos, pues ahí están los champions tratando de conectar esferas. Camila, ¿cómo de importante cada vez más está siendo el papel de esos actores no estatales para tratar, por un lado, de hacer realidad lo que se promete, pero también, bueno, pues para decir a los que deciden, oye, que nosotros estamos detrás vuestro y que estamos alineados? Voy a tomarme también de las palabras. Primero que todo, muchas gracias por estar acá. Es bueno partir marzo. Yo vengo desde el hemisferio sur y después del verano, marzo es como el mes que se empieza a activar todo. Así que creo que es bueno recordar lo que pasó en la COP para activar también la sensibilización, la acción y empezar a movernos. Creo que meses de planificación ya llegaron a su tiempo y ahora hay que pasar a la acción. Y hablando de acción, esta agenda de acción global que se crea en el Acuerdo de París, particularmente entendiendo que las negociaciones por sí solas no iban a ser capaces de permear en la economía real y realmente convencer, entonces era necesario también incorporar la voz y la acción de quienes tienen más flexibilidad, que es el sector privado, pero también los gobiernos subnacionales, las universidades y todo aquí es el actor no estatal. Y esa es la agenda que mueven los High Level Champions y que hoy día yo vengo a representar. Y un poco como esta agenda viene a complementar este proceso de negociaciones, creo que no solamente complementa como de forma paralela, sino también que lo nutre, muchas veces lo hackea, hasta mostrando qué cosas son posibles que tal vez ciertas negociaciones no hubieran podido imaginar. Y creo que un ejemplo grande de esto fue lo que ocurrió en el 2019 con la cumbre que llamó el secretario general de las Naciones Unidas para aumentar la ambición y las distintas alianzas y organizaciones se coordinaron para decir, yo me comprometo con lo que la ciencia dice y voy a apostar a ser carbono neutralidad. Y ahí surge la Alianza Ambición Climática, que fue un gran resultado de la COP Santiago-Madrid, pero también lo que hoy movilizamos como Race to Zero, que es donde ya gran porcentaje de la economía, y hay más de 10.000 actores que están comprometidos con ser carbono neutralidad al 2050, lo que implica una disminución de las emisiones al 50% para el 2030. Entonces, creo que esta acción de los actores no estatales ha permitido demostrar que con acuerdos voluntarios muchas veces se puede empezar a hackear estos sistemas y empezar a movilizar hacia dónde tenemos que ir para que empiece a permear ciertos comportamientos de este ecosistema, regulaciones, normativas, transparencia, que realmente empieza a que esto parta a ser como lo normal y no el hackeo, que nos va a permitir realmente que esto empiece a implementar. Muchas veces creo que nos sentimos frustrados, pero también tenemos que entender que es un cambio cultural no menor, que requiere que sea lo normal y no lo boutique o lo elite, y para eso claramente se requiere tiempo.
y nunca perder esta perseverancia y optimismo. Totalmente, totalmente, Camila. Se requiere tiempo, se requiere cambio de lo que se llama cultura empresarial también, ¿no? Y que la prioridad no solamente sean esas tablas, esos Excel con mucho verde y con muchas curvas ascendentes, sino que, bueno, a nivel social, medioambiental y de gobernanza, ¿no? Lo que se suele decir el ESG, que vayan también de manera positiva mejorando la vida de las personas y del planeta. Y ahora, Camila, muchas gracias por explicarnos ese paraguas que es la agenda climática dentro de las COPs, que se creó ese espacio dentro de las COP para que los dos mundos se hablen y colaboren. Y un ejemplo, bueno, claro, es el de Miguel. Vosotros, de Iberdrola, pues bueno, lleváis muchísimo tiempo con las diferentes organizaciones empresariales, participando, pero también apoyando. Porque hablaba Víctor de un lobby, que es el lobby, bueno, un poco un lobby negativo, ¿no? Que hace pues que se avance un poquito menos rápido, pero es muy importante que haya un lobby positivo, ¿no? Antes lo decíamos, ¿no? Que le digan la empresa, le digan a los políticos, estamos detrás vuestro, ¿no? Miguel, desde Iberdrola, ¿cuál es, desde tu punto de vista, desde tu experiencia y lo que viste en esta COP, la importancia del sector privado y dónde ese sector privado que representáis vosotros puede ejercer más presión para que avancemos más rápido? Pues muchas gracias, Mariana. Saludos también a tu gato que se oye por ahí. La verdad es que como sector privado, y escuchando además está muy bien estar después de Camila, ¿no? Que representa a los Climate Champions, ya esta plataforma que impulsó precisamente también el papel de la sociedad civil y sector privado como parte de esa sociedad civil en la agenda climática. Como sector privado, nuestro papel yo creo que es crucial porque nosotros vamos a estar en definitiva contribuyendo a esa implementación y por otro lado también a la aceleración de esa acción. En las COP se establecen objetivos, salen nuevas alianzas, nuevas declaraciones de acción, pero luego todo eso hay que ponerlo en marcha. Evidentemente los gobiernos ahí tienen un papel crucial con la normativa, el desarrollo de actos de implementación, pero las inversiones, las soluciones empresariales tienen que estar alineadas con todo eso. Y nosotros ahí como Iberdrola y luego como parte de alianzas en las que estamos como el Grupo Español de Crecimiento Verde, vamos a la COP con vocación de ayudar a acelerar esa implementación. En esta COP en concreto nos focalizamos en el ámbito energético, cómo ayudar a implementar ese objetivo de triplicar las renovables en el horizonte de 2030. Apoyamos desde el principio esa declaración en la que están más de 130 países para apoyar este objetivo y para duplicar la eficiencia energética. Nos unimos a una alianza que se llama UNESA con más de 30 compañías eléctricas internacionales para acelerar desde el sector eléctrico esa implementación de las soluciones renovables a lo largo de todos los sectores. Apoyamos una campaña que se llama Fossil to Clean, de los fósiles a la energía limpia, impulsada por Women Business, una gran alianza internacional empresarial, para reducir los combustibles fósiles no solo en la producción, también en la demanda, también desde el punto de vista financiero y de alguna manera apoyar a los gobiernos en esa labor de crear planes climáticos que permitan tener sistemas energéticos libres de fósiles en el horizonte 2040. Como sector privado, nuestro papel es fundamental, pero ahí lo tengo que decir, no solo podemos actuar como empresas individuales. Yo creo que como sector privado también nuestro papel se trata de contribuir a construir alianzas y a fomentar esta conversación público-privada para ir todos en la misma dirección, acelerando e implementando. Y sin dejar nadie atrás, ¿no, Miguel? Muy importante la responsabilidad, no es solo, por supuesto, con el medio ambiente, que también, pero en el medio ambiente evolucionamos todos y de él dependemos. Hay que tener muy en cuenta pues, el derecho de todos y de todas a un ambiente sano, y a que se respeten los derechos humanos, a que se protejan a aquellos que ya desgraciadamente han perdido o que van a perder porque están más expuestos al impacto del cambio climático. Y precisamente nos llega una pregunta de Angélica Schaper, que pregunta sobre pérdida y daño. Así que perfectamente nos hace la conexión con Adriana. Adriana, me gustaría que nos hablara un poquito del trabajo de la Ruta por el Clima,
desde el punto de vista de los derechos humanos, de la compensación por pérdidas y daños, que es, bueno, por decir quién paga los platos rotos del cambio climático, ¿dónde estamos? ¿En qué punto estamos? Porque sí que el primer día de la COP, pues hubo una fiesta allí en Dubái porque se tomó una decisión muy importante, ¿no?, sobre este tema de pérdidas y daños, pero cuéntanos desde vuestro punto de vista cómo veis el avance y cómo hay que acelerarlo. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Creo que tal vez es importante evidenciar que sí, el año pasado en la COP hubo una gran celebración por la por la aprobación del Fondo de Pérdidas y Daños. Sin embargo, todavía falta mucho por hacer en el fondo, falta mucho por definir y ahí, desde nuestra visión, el fondo primero no tiene dinero, digamos, a pesar de que se aprobaron 650 millones, 655 millones más o menos, esto no es suficiente, solamente representa el 0.2% de lo que se necesita y nosotros como países del sur global vemos día a día los impactos climáticos, vivimos día a día los daños y las pérdidas y todavía el fondo no responde a un tema de derechos humanos y todavía los países más responsables del cambio climático no están haciendo los aportes necesarios. Estados Unidos se comprometió únicamente a 17 millones, a pesar de que es uno de los grandes emisores y a pesar de que es uno de los grandes responsables del cambio climático. Entonces, todavía nos toca seguir en esta lucha, haciendo esa piedra en el zapato, ¿verdad? Exigiendo nuestros derechos, exigiendo justicia, porque el tema es que las pérdidas y los daños en los países de América Latina es algo del día a día. Entonces, los espacios como la COP son importantes porque nos permiten exigir, pero necesitamos que también los países del norte global tomen acciones reales y que den una respuesta que sea accesible para los países del sur global y especialmente para las comunidades que son las más vulnerabilizadas, porque son las que ahorita no tienen acceso a los recursos, son las que ahorita están en la línea principal de impactos y son las que necesitan una respuesta inmediata y no más endeudamiento, porque también el fondo, al estar en manos del Banco Mundial, viene a ser una respuesta más ligada al tema de préstamos y no tanto al tema de grants que son de fácil acceso. Entonces, tenemos todavía mucho por hacer en la COP, tenemos todavía un gran trabajo por delante, porque no podemos esperar únicamente a que las soluciones se tomen sin escucharnos y sin ser tomados en cuenta como países del sur global. Y no solamente en la COP, Adriana, yo escuchaba, por ejemplo, en el Foro Económico Mundial de Davos, escuchaba al presidente de Colombia precisamente hablar de eso, ¿no? De la necesidad de aliviar la asfixia que está sufriendo pues, América Latina y otras regiones del mundo con respecto a eso, ¿no? A la devolución de la deuda, que en lugares pues, muy expuestos a los impactos climáticos, pues, por ejemplo, las islas, por ejemplo. Por dar un ejemplo, pues todas las ganancias de desarrollo se las lleva como un castillo de cartas, pues el huracán que pase, ¿no? Y, en fin, cuesta muchísimo volver a poner en marcha esa infraestructura, ¿no? Entonces, en fin, es una agenda que no se para el 12 de diciembre o el 31 de cada año, ¿no? Con la COP hay que seguir llevando estos temas a los foros. Pero volviendo al tema de las COP, que son muy importantes y cada vez más gente las mira y asiste a ellas. El año pasado fue un récord, ¿no? 80 y tantas mil personas acreditadas. Me gustaría volver a Vera. Vera, para preguntarte por este año, cómo están las prioridades en esos grupos de trabajo, esas ministeriales, de cara a la COP de Azerbaiyán, la COP 29, que bueno, parece que va a ser una COP con un poquito menos hay menos expectativa de lo que pueda ser la COP del año siguiente, la COP latinoamericana en Belén, en Brasil. ¿Cómo estáis preparando la COP de este año y cómo veis las oportunidades de cara a la COP del año que viene? Gracias, Mariana. Pues para nosotros pocas COPs son de trámite, la verdad. Es que yo creo que no hemos estado en ninguna. Y es cierto que este año es una COP fundamental.
quizá es interesante explicarlo porque está empezando a verse una especie de cambio de enfoque. Hasta ahora veíamos las COPs de una en una y se está empezando a ver un proceso entre la COP29 este año y la COP30 en Belén. La COP29 es una COP que tiene mandatos muy importantes de negociación. Yo creo que el más importante, aunque hay muchos más, pero el más importante es que este año se tiene que definir un nuevo objetivo de financiación climática, que es un debate clave. No solo en términos de lo que va a ser la cifra, el nuevo objetivo de financiación pública, sino en qué medida el establecimiento de este nuevo objetivo de financiación climática puede impulsar un debate mucho más amplio para cómo movilizar recursos a gran escala para hacer frente al cambio climático y sus impactos. Adriana mencionaba el tema de las pérdidas y daños. Yo personalmente creo que el fondo de pérdidas y daños es una piedrecita dentro del camino de todos los fondos, los recursos que va a hacer falta movilizar a gran escala, tanto en el contexto de un fondo como es este, como en ámbitos como las IFIs, las organizaciones financieras internacionales, los bancos de desarrollo, etcétera, etcétera. Y la discusión que vamos a tener en Bakú va a ser clave para ese debate, que como digo es el paso intermedio hacia Belén, una cumbre clave que vuelve a Latinoamérica, es de las que no me pienso perder, pero que además es muy interesante ver cómo se están organizando tanto la presidencia de Azerbaiyán como Brasil. Se ha lanzado hace 15 días lo que se llama la Troika de presidencias, que incluye a Emiratos Árabes, a Azerbaiyán y a Brasil, que están trabajando en una agenda con esos 3 hitos en el camino, de manera que Bakú es un hito importante para movilizar financiación con la que impulsar, incentivar que al año que viene, cuando los países tengan que presentar nuevos planes climáticos, sean planes ambiciosos y alineados con un 1.5. Con lo cual, yo creo que Bakú es un hito clave para el propio éxito de la cumbre de Belén. Sí, no hay que fiarse para nada cuando se dice que esta COP es de tránsito, porque bueno, las COP ya no van a bajar de intensidad, en mi modesta opinión, llevo ya 9 y esto es imparable, ¿no? Y es positivo que haya tanto interés por seguir lo que hay en la COP, por también luego por judicializar, si se puede decir así, es decir, lo que hacéis, por ejemplo, desde Ambición COP, con ese monitoreo, ¿no? Ese seguimiento de en qué queda, ¿no? Lo que se acuerda allí, que no se quede en papel mojado. Y luego, bueno, aparte de implementar lo que se aprueba o se promete, luego está la realidad de lo que pasa en el mundo, de las crisis que nos faltan, la verdad. Camila, hay que hacer acción climática a la misma vez que vienen, bueno, pandemias, crisis de seguridad, guerras, una situación muy terrible que se están viviendo en algunos focos en este momento del mundo, como es Gaza, como es Ucrania, con un efecto dominó muy fuerte, ¿no? Y un cambio también de prioridades, ¿no? En los gobiernos y en los inversionistas. Desde tu punto de vista y desde la agenda de los Champions, ¿cómo hacéis frente a estos vendavales? Muy importante activar el micrófono. Pero yo creo que la agenda del clima ya no se ve como una agenda paralela y cada vez está más inmersa dentro de distintas otras agendas. Y yo creo que la COP28 permitió mostrar eso con distintos acuerdos de distintos sectores. O sea, tuvimos un acuerdo de salud, movilización para energía, movilización para naturaleza. Cada vez se empiezan a integrar también las distintas convenciones y creo que sería un garrafal error disociar los desastres que están ocurriendo tanto en guerras como en problemas de salud, tanto lo que fue la pandemia con la crisis climática. Yo me acuerdo que personalmente cuando fue la COP25 y después pasó inmediatamente la pandemia, como este cuestionamiento de todavía hay factores higiénicos, sociales que cubrir, como no podemos preocuparnos del clima y creo que al final hoy día el clima está generando tanto daño también en comunidades muy vulnerables que olvidarlas o retardar esta acción simplemente como posterga un problema que tal vez va a ser mucho más difícil de enfrentar en el futuro. Entonces,
el desafío está cómo incorporamos clima como una agenda transversal que realmente tiene que incorporarse dentro de las decisiones económicas, sociales, higiénicas también, de desarrollo, y cada vez más en el equipo de los Champions hablamos de avanzar en una agenda climática porque al final es el desarrollo resiliente que necesitamos para el futuro, sobre todo por países que aún están en desarrollo, que la vía y las decisiones que tomen tienen que incorporar el clima para que al final su forma de desarrollo no sea en vano, con un modelo económico que ya no se sostiene por sí solo. Entonces, creo que aquí como lo principal y cómo también puede hacer el cambio, y un poco para responder a tu pregunta de qué tenemos que hacer, creo que primero no perder la esperanza y en verdad tener la palabra clima acá de forma transversal. Lo segundo es informarse. Creo que cuando realmente entendemos los riesgos que trae el cambio climático, somos capaces de como cambiar nuestro apetito y las decisiones que tomamos, y realmente esto permite cambiar esta voluntad, porque hoy día creo que es mucho de no dejarse estar y no olvidar que siempre hay que estar aumentando la ambición y estar como en contra de lo que el sistema te está proponiendo, sino que tener bien claro el camino que hay que seguir, y aunque sea como adverso, continuar por eso, y el resto contagiar al resto. O sea, nosotros tenemos nuestra quinta P en Race to Zero, que es persuadir, y claramente la colaboración y contagiar o involucrar a otros actores, tanto tu familia, tus círculos cercanos, tu empresa, tus proveedores, tus inversionistas, es la única forma de hacer frente y a aumentar esta implementación y reducir esta brecha de compromisos y retardismos. Como... Ujú, ujú. Sí, Camila, hablas de una especie de empatía, ¿no? Hay que ponerse en la piel, ¿no?, de los otros sectores para comprender, bueno, pues que es muy complejo un cambio, una revolución, es como dar la vuelta totalmente al sistema, ¿no?, anteponiendo pues los límites físicos del planeta, que son limitados, anteponiendo eso a la ambición que desgraciadamente no tiene límites, ¿no?, a la ambición de los intereses particulares que no tiene límites. Estos días estamos viendo en las noticias también pues, una falsa dicotomía entre hay que proteger la agricultura, estamos viendo estos movimientos, ¿no?, estas protestas en muchos países europeos, hay que proteger al sector agrícola o hay que proteger al medio ambiente y la salud de los ciudadanos, es decir, pues con menos pesticidas, etcétera, etcétera. Para mí personalmente, y vengo de una familia de agricultores, esto es una falsa dicotomía. A mí, porque cuando le vaya bien al planeta nos va a ir bien a todos, y la agricultura, nada le interesa más a un agricultor que proteger su tierra, ¿no? A mí me gustaría ahora preguntarle a Adriana sobre lo que llamamos de la transición justa, ¿no? Que es un término pues, que viene del trabajo, ¿no?, de los derechos laborales, a no dejar atrás pues, a esos trabajadores que por esos cambios, ¿no?, como decía Miguel, esa evolución de las energías fósiles, por ejemplo, a las energías renovables, pues va a haber sectores que van a tener pérdida de empleo, por ejemplo, ¿no? Adriana, ¿cómo veis vosotros esa falsa dicotomía? ¿Cómo se puede explicar mejor los cobeneficios de la acción climática para que no haya estos conflictos, ¿no?, que son muy fuertes, la verdad, como lo estamos viviendo? Y creo que es muy importante que la transición justa ofrece, ¿verdad?, varios beneficios para hacer frente al cambio climático. Primero, aumenta el apoyo público porque tenés más participación del gobierno, te ofrece facilidades para hacer una transición más verde. Además, promueve que hayan nuevos empleos y que sean empleos de calidad y que ojalá estos empleos velen por un tema de derechos humanos. Permite además una transformación hacia una economía resiliente y cero emisiones, y además impulsa el desarrollo de soluciones locales. Pero creo que es importante dejar en evidencia que, por lo menos nuevamente desde la perspectiva de nuestros países, hacer este proceso hacia una transición justa requiere una inversión económica y requiere también cambios en muchos paradigmas. Requiere la educación de la población, requiere que las personas vean en estas nuevas formas de empleo, tengan las herramientas y las capacidades para vincularse a estas nuevas formas de empleo. Entonces creo que es importante en esta discusión también dejar claro que desde una perspectiva de los países, por lo menos latinoamericanos, que es mi espacio y mi experiencia,
se requiere que los países hagan una inversión en todos los sectores y que vayan impulsando estos cambios y que le vean estos beneficios que acabo de nombrar. El problema es que muchas veces se propone como la transición justa desde un enfoque como bien político y muy discursivo, pero se deja de lado todo el proceso de desarrollo de capacidades y la inversión que esto requiere. Se requiere el compromiso del sector privado y también, y relacionado a la pregunta que tuvimos al inicio sobre el tema de pérdidas y daños y que vos estabas diciendo al final, lo que pasa es que somos países que al estar reconstruyéndonos constantemente por los eventos climáticos extremos, dejamos de lado otras inversiones sociales que se requieren. Entonces, todo está como bastante vinculado. Podemos hacer un proceso de transición justa, pero necesitamos inversión económica. Y esta inversión económica no debería ser bajo la forma de endeudamiento y por tanto que los fondos, tanto el fondo de adaptación, el de mitigación y el fondo de daños y pérdidas tengan recursos de fácil acceso para nuestros países, nos va a permitir llegar a este proceso de transición, porque tal vez las grandes empresas en el país pueden ir haciendo estos cambios, pero si yo me voy a una zona rural, a una zona costera, donde los pequeños actores están tratando de hacer cambios y no cuentan con la infraestructura, no cuentan con los recursos, es muy difícil que puedan hacer un proceso de transición justa y más bien se van a quedar atrás y no van a tener opciones de empleo ni de desarrollo. Entonces, creo que es importante ir viendo estos cambios de paradigma y ver los requerimientos que se tienen desde Latinoamérica para poder llegar a un proceso de transición justa con enfoque de derechos humanos, porque esa es otra, ¿verdad? Tenemos que pensar en un tema de desarrollo de capacidades, porque si yo llego y hago un cambio a nivel laboral demasiado fuerte, voy a dejar por fuera un montón de sectores. Entonces tengo que invertir en desarrollo de capacidades, en entrenamiento, tengo que hacer cambios en la currícula educativa, ¿verdad? Y como países de Latinoamérica estamos bastante atrás. La pandemia nos generó un apagón educativo, decimos acá en Costa Rica, ¿verdad? Porque fueron 2 años donde los chicos no tenían posibilidades de educarse, entonces también tenemos grandes lagunas de conocimiento y si queremos hacer un proceso de transición justa, necesitamos hacer una inversión, no solamente a nivel de la planta económica, la planta empresarial, pero también a nivel social, educativo y demás. Ujú. Muy bien, Adriana, pues perfectamente nos viene el paso dado a Miguel, porque Miguel me gustaría, bueno, estaba escuchando a Adriana y estaba pensando, digo, vamos a poner en la picota a Miguel y que nos dé un ejemplo concreto de cómo Iberdrola está manejando esa transición, ¿no? Porque, bueno, los objetivos de aumento de la energía renovable, de incremento de la eficiencia energética, pues van a pasar por cambios muy fuertes, como desde Iberdrola, si tenéis algún ejemplo de programas pues, de apoyo, ¿no?, a la población impactada. Bueno, la verdad es que, Adriana, la intervención ha sido muy interesante porque ha puesto de manifiesto uno de los grandes retos, ¿no? El tema de capacidades, el tema de apoyo financiero. Bueno, desde Iberdrola estamos totalmente comprometidos con la transición energética, evidentemente, y estamos alineados con estos objetivos que comentaba, que también están en los acuerdos de Emiratos Árabes Unidos, de triplicar las renovables en el horizonte 2030 y proveer soluciones para duplicar la eficiencia energética con electrificación del transporte, etcétera. Pero más allá de este compromiso con triplicar las inversiones en renovables en ese horizonte, implementar soluciones, pensamos que esto no lo podemos hacer ajenos a las realidades, como estaba diciendo Adriana, y identificamos uno de los gaps más importantes, es el de capacidades. Nosotros, ¿cómo abordamos este tema? Más allá de las acciones internas, porque nosotros tenemos internamente, como Iberdrola, programas de formación, digamos, de reconversión en el marco de la transición justa de empleados que trabajaban en unas actividades y que se reorientan a otras. Más allá de la parte interna, me gustaría focalizarme en la externa. Nosotros trabajamos en alianzas para promover la empleabilidad en la nueva economía verde de colectivos especialmente jóvenes y en muchos casos colectivos vulnerables. Ahí tenemos una alianza muy importante con UNICEF, donde estamos trabajando para promover empleo y emprendimiento
entre jóvenes vulnerables en el ámbito de las energías renovables, en el ámbito de la eficiencia energética, bombas de calor, etcétera. Tenemos programas en España con alianzas con distintas organizaciones sociales, tenemos programas en Somalia para promover el emprendimiento y todo esto en colaboración con UNICEF, y tenemos programas en Brasil que juegan un papel muy importante. Ahí hay un proyecto especialmente paradigmático que es tenemos una escuela de electricistas mujeres que lleva ya más de 300 personas formadas que se incorporan en gran parte luego a la compañía para identificar y cubrir también ese gap de género, que también hay que tenerlo siempre en cuenta en todas estas conversaciones. Formamos parte, yo creo que somos de las pocas empresas que formamos parte del Capacity Building Hub de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, donde ahí tenemos la suerte de estar en un foro global donde se pone de manifiesto muchas de estas faltas de capacidades o brechas de capacidad, y estamos en conversaciones para intentar establecer marcos de colaboración con la OIT, con otras organizaciones, para ver cómo empresa que está muy activa en esta transición, con nuestra experiencia también en formación y en capacidades, aportar a estos foros. Pero siempre yo creo que es importante hacerlo en alianzas, porque nosotros solos pues muchas veces no vamos a llegar a determinados colectivos o a determinados foros. Entonces estamos trabajando con estas organizaciones que os decía. Hay que ver la oportunidad, ¿no? Y la oportunidad está ahí. Son millones de empleos verdes que está generando y que va a generar a marcha forzada la transición energética, ¿no? Sí, hay un gap o una brecha entre lo que necesita el mercado y lo que los sistemas educativos están ofreciendo. Por eso es esa formación a lo largo de toda la vida, ¿no? Esa formación profesional y esa reconversión es súper importante para que genere valor, ¿no? Y también que las personas se sientan agentes de la transición, ¿no? Es muy importante conquistar mentes, pero también conquistar corazones, ¿no? Vamos a pasar, colega, a las preguntas de las personas que nos están siguiendo. Hay una pregunta que me gustaría, Camila, que la respondieras tú, porque creo que puede aportar información sobre lo que estáis haciendo desde el equipo de los Champions, y es sobre economía circular. Pregunta Miguel Luis La Peña. En primer lugar, bueno, muchísimas gracias por el webinar y por la calidad de los ponentes. ¿Cómo ven en todo este proceso de ambición climática los nuevos modelos de economía circular aplicados al ámbito empresarial? Camila, ¿qué puede aportar en ese sentido? La economía circular creo que todavía tiene un campo por desarrollarse enormemente, y vemos también que la Convención de Plásticos está cada vez evolucionando más su agenda de acción y las regulaciones, y entender también como creo que todo lo que va debajo del iceberg de cómo realmente impactamos a la naturaleza y a la sociedad con el desarrollo y esta economía lineal. Pero en torno a la agenda de clima y cómo esta se relaciona con la agenda de economía circular, tienen infinita solución, sobre todo porque cuando hablamos de clima hablamos particularmente de mitigación y adaptación, y muchas veces encontrar modelos de economía circular permite, por un lado, mitigar, pero por otro lado también adaptar. O sea, dos ejemplos concretos. Muchas de las emisiones, cuando se quieren reducir, al incorporar procesos de economía circular, que muchas veces son, la mayoría de las veces, todas las veces, son más eficientes en el sentido de ahorrar recursos, encontrar modelos que permitan eficientar procesos, también reducen emisiones. Y por el lado de la adaptación, tenemos mucha gestión hídrica que se puede hacer posible con economía circular, tanto al reducir las distintas R, que permiten que las empresas también sean más resilientes y se adapten también, y no solamente ellas como en su operación, sino también en el territorio en el que operan y a las mismas cuencas, al incorporar procesos de economía circular. Entonces creo, para los distintos impactos que pueden haber, y ahí me encanta ver como límites planetarios y cómo nuestra acción afecta ciertos límites y dónde estamos llegando a ciertos como bordes, la economía circular permite mantenernos en nuestras bordes y en nuestro fragmento donde nos tenemos que actuar, y evitar que los sobrepasemos y estresar más la naturaleza y el sistema y las personas. Camila, hablas de la naturaleza
Y naturaleza somos todos, o sea, no está el medio ambiente, que es ese árbol que veo desde la ventana de mi casa y luego yo con mi vida aquí en el cemento. No, no, el medio ambiente somos todos, por eso hay que ponerse las gafas de ver amplias, ¿vale? Con la miopía esta que tenemos y pensar que la agenda de clima está conectada con la agenda de biodiversidad, con la agenda de desertificación. Este año hay 3 COP, la de biodiversidad, la de desertificación en Arabia Saudita, la de biodiversidad en Colombia. Y quiero preguntarle a Adriana sobre la cuestión de la naturaleza, la gestión de la naturaleza, los recursos que nos da la naturaleza, cómo pueden no solo, por supuesto, ser pues, sumideros de carbono, mejorar la calidad del aire, etcétera, sino también generar riqueza, ¿no? Y sustento para las personas. Me gustaría preguntarte, porque hay una pregunta aquí de Laura Caicedo, si podríamos hablar de la COP de biodiversidad. No es el tema, ¿ok? de este webinar, pero a mí me gustaría, Adriana, desde vuestro punto de vista, cómo conectáis las dos agendas. Bueno, en ese sentido creo que para nosotros el seguimiento al tema de biodiversidad también es muy importante porque todos digamos, los espacios de negociación a nivel internacional son clave para la sociedad civil. Y aquí voy a ponerme el sombrero de organización de sociedad civil. Tenemos que dar seguimiento y asegurar la participación de la sociedad civil y que estén informados. Entonces, darle seguimiento a la COP de biodiversidad también para nosotros es importante porque nos permite conocer cuáles son los acuerdos que van en esa línea, qué otras opciones de financiamiento existen y asegurar de nuevo financiamiento para los países que al final requerimos de estos recursos. Entonces, como organizaciones de la sociedad civil y como personas jóvenes también participar en estos espacios, estar informados, dar seguimiento a las personas negociadoras y asegurar que siempre se vele por el alcance de las metas y objetivos, nos permite este proceso se me fue la palabra, como de monitoreo de las personas que nos representan, ¿verdad? Y de esta exigencia del tema de derechos humanos también, porque el tema de biodiversidad es sumamente importante también para el desarrollo de nuestros países y no podemos ver como agendas separadas estos temas, porque si no, lo que pasa es que no vamos a alcanzar las metas que nos planteamos. Entonces, es muy importante que estemos atentos a lo que está sucediendo en los espacios, que nos informemos y que exijamos también una participación coherente de nuestros representantes. Totalmente. Bueno, se viene un año muy ocupado para todo el mundo, sobre todo si queremos eso, tener oído y ojo en todas las conferencias de Río, ¿no? Las 3 conferencias de Río. Vamos rápidamente a terminar el espacio conversatorio, si te parece, Filipín, con una ronda. Creo que tenemos tiempo para una ronda rápida de cierre con recomendaciones de nuestros panelistas para la audiencia. Si hay que fijarse en un tema en este año de negociaciones climáticas, ¿cuál es el tema en el que vosotros creéis que hay más potencial para avanzar? Vera. Gracias, Mariana. Bueno, yo creo que el tema que mencionaba antes, que va a ser el hit, ¿no? El tema estrella de esta COP es el de la financiación climática en un sentido amplio, como decía. Estamos hablando de movilizar trillions, dicen en inglés, ¿no? Y el hecho de que este año se esté poniendo el foco, ese nuevo objetivo de financiación climática, creo que es clave para conseguir ampliar el debate. Y cuando hablo de ampliar el debate, quiero decir que no es una discusión que solamente se tiene que tener en la Convención de Clima, que se tiene que tener, pero bueno, que aquellos, los ministerios de Economía, los grandes jefes de las compañías financieras tienen que darle una vuelta, tienen que reflexionar sobre cuál es su papel y buscar soluciones, porque efectivamente Adriana lo estaba mencionando, los recursos que tenemos que movilizar son enormes. Así que yo creo que en este año ese debería ser el foco, yo creo que además donde hay mucho potencial, desde luego. Gracias. Gracias, Vera. Miguel. Pues 2 ideas. Por un lado, será muy importante, bajo mi punto de vista, implementar lo ya acordado, lo que está ahí, que es mucho y es muy importante. Hay que trabajar en ello, ir
a implementarlo, a acelerar esa implementación. Y en segundo lugar, creo que los planes de los países, las NDCs, aunque es verdad que es en Brasil, en el entorno de la COP de Brasil cuando se presentan, se van a trabajar muchos meses antes por parte de los gobiernos. Entonces tenemos también como parte del sector privado, como sociedad civil, promover, apoyar que esos planes tengan los marcos regulatorios, los marcos financieros que permitan ese aumento de ambición. Por un lado, trabajar en lo que hay, pero también ir a por más ambición, apoyando en esa revisión de planes climáticos de los países con ejemplos, con propuestas de soluciones, ese aumento en el ciclo de ambición que todos vemos que es necesario, lógicamente. Camila. Yo me voy a sumar a las palabras de Vera y yo creo que lo que va a ocurrir en finanzas, como en como reevaluación del modelo financiero, yo creo, porque es una reestructuración total, es 100% y creo que atañe a todos. O sea, por un lado, donde encontramos financiamiento y tal vez es crear, pero también es redireccionar. Pero también nuestras decisiones de consumo también están redireccionando financiamiento, y ahí también como consumidores y ciudadanos tenemos como un fuerte poder de oferta y demanda. Al final creo que es cuando realmente el clima se va a incorporar en la economía real y va a permitir, y ojalá esto sea, que por un lado se financien los planes de transición y compromiso, pero por otro lado se creen los incentivos para como seguir como nutriendo y dándole como gasolina en el mal sentido a esta economía ya a esta como nuevo modelo que queremos que sea en base al clima. Gracias, Camila. Y Adriana, desde tu punto de vista, ¿qué tenemos que mirar? Sí, más yo de me voy a cerca? sumar también a la posición de Vera y Camila. Definitivamente el tema de financiamiento es clave este año en las negociaciones, pero sí creo que desde nuestra posición nuevamente el tema de financiamiento no es solamente la generación de más recursos, ¿verdad? Y el compromiso de sí, yo voy a dar tanto y este fondo va a tener tanto, sino que realmente estos recursos estén disponibles. Y segundo, que sean recursos nuevamente no bajo un enfoque de endeudamiento. Como países del sur global no podemos seguir en un patrón de endeudamiento y más bien hay que hablar de un tema de corresponsabilidades y que los países del norte global se hagan responsables y que pongan la plata en función de sus emisiones. Creo que esa es como la posición que tenemos que empujar más fuerte, por lo menos desde América Latina, porque no podemos seguir en un ciclo de endeudamiento constante y las opciones de financiamiento que nos están dando en este momento son en esa línea. Entonces, la reforma del sistema financiero actual, el cambio, el tema de la deuda es fundamental para este año y es clave que ojalá en esta COP se lleguen a acuerdos que velen por un tema de acceso a recursos frescos para los países del sur global y que los del norte global se hagan responsables. Muchísimas gracias, Adriana. Financiamiento, ambición y equidad. Esos son, creo que los 3 puntos en los que coincidimos todos. Muchísimas gracias, Adriana, Vera, Miguel, Camila, y de nuevo gracias a ECODES, a Ambición COP, a Víctor y a Filipín por esta oportunidad de hablar hoy con vosotros y intercambiar con la audiencia. Muchísimas gracias. Saludos. Filipín, Sí, te paso la muchísimas palabra. gracias. Gracias por esa moderación, Mariana, que lo has hecho excepcionalmente bien. Voy a dejar la palabra a Víctor y cualquier pregunta que todavía tenéis, por favor, no dudéis en preguntar en el chat o si no, en escribirnos, que vamos a responder a todo. Gracias, Víctor. Bueno, yo hacía un spoiler diciendo que era gente muy buena, ¿no? Y así ha sido, ¿no? Y enhorabuena, lo decía Filipín, ¿no? A la moderación y a los panelistas porque lo habéis hecho fenomenal, ¿no? Yo para acabar, ahora me estaba acordando cuando estabais hablando a alguna persona, ¿no? De que hace poco una amiga, Alicia Torrego, la directora de Fundación Conama, decía que ahora estamos viviendo 3 miedos, ¿no? El miedo al fin del mundo, el miedo a llegar a final de mes, ¿no? Y el miedo a perder las elecciones, ¿no? Y esos 3 miedos, pues, condicionan la acción climática, ¿no?
Y yo creo que frente a esos 3 miedos, ¿no?, deberíamos oponer las 3 Ts, ¿no? Uno, talento, que es el que hay aquí, no solo entre la gente que habla, sino la gente que está escribiendo en el chat, ¿no?, de cada cual desde su sitio, ¿no? Tenacidad, que la presumo también, desde luego, yo a los que conozco de los que han hablado, la tienen, la tenacidad, ¿no? Pero esto no va a ser fácil, ¿eh? Esto, había una película que era, no es un país, ¿cómo era? No es un país para viejos o algo así, no me acuerdo, ¿no? Bueno, pues no es un reto para flojos, personas flojas. No, no, no. Esto nos va a exigir tenacidad, ¿no? Y finalmente yo creo que tenemos que concentrarnos también en otra T, que es la de tejer cooperación, tejer alianzas, sumar, multiplicar, porque es un desafío tan enorme que solo si logramos involucrar a todo el mundo lograremos tener éxito, ¿no? Y con una cosa, me ha dicho antes Camila, ¿no?, que la P de persuadir, ¿no? Tenemos que ser un virus que contagie rápido, ¿no? Y tenemos que recordar a Virgilio, famoso romano, que decía: pueden quienes creen que pueden. Y entonces yo creo que ese asunto nosotros tenemos que ser gestores y propagadores de la esperanza climática, porque primero tenemos que creernos nosotros que podemos, ¿no? Porque si no, no podremos lograr frenar este enorme, enorme problema que es el cambio climático. Nos iremos viendo en el camino porque soñamos cosas muy parecidas, como se ha visto en las intervenciones y en el chat, y entonces quienes sueñan cosas parecidas se encuentran en el camino, o sea que hasta luego.